Ya, comparto. Bien, les damos la bienvenida a todos los participantes, ya están llegando. Excelente, saludamos a todos los que se están integrando. Agradecemos a todos los que se están sumando ahí. Saludamos a Ramón también que está conectado, Mollerat, y todos los asistentes que van a participar, ¿cierto?, de lo que es esta webinar. Así que a dar la bienvenida a todos. Bueno, muy buenos días a este seminario webinar. Perfecto. En nombre entonces de la Escuela de Auditoría de Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida a esta webinar titulada La variación de los aranceles y su impacto en la tributación internacional, desafíos tributarios para las empresas. Esta actividad se enmarca que de discusión y reflexión académica en tributación internacional de UTLA, que es un programa que busca entregar herramientas especializadas en gestión fiscal en entornos globalizados. Este diplomado está impartido en modalidad de profesionales del área contable, jurídica, financiera y de negocios, con un enfoque práctico en materias de precio de transferencia, convenios para evitar doble tributación y planificación fiscal internacional. Su objetivo es desarrollar competencias técnicas para todos los participantes, para que puedan enfrentar los desafíos tributarios en escenarios locales y globales, abordando temas de relevancia para las empresas, consultores y para las organizaciones que interactúan. Hoy queremos abrir este espacio de conversación y análisis junto a destacados especialistas quienes abordarán las implicancias que tienen las variaciones arancelarias en la tributación internacional y los desafíos emergentes para las empresas. Tengo el agrado de presentarles al moderador de esta sesión, que es el profesor Rodrigo Carvajal. Él es contador auditor y licenciado en Administración de Universidad Viña del Mar, magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, y con más de 17 años de experiencia en áreas de administración, finanzas, sistemas de impuestos y tanto en empresas locales como internacionales. Asimismo, también nos acompañan dos expositores de excelencia, Paul Valdivieso, que además son profesores, todos ellos de nuestro diplomado en tributación internacional. Paul Valdivieso es Bachelor in Management de la Universidad Católica y doctor en Economía por la Komiński University de Polonia, académico e investigador con amplia experiencia en materias de precio de transferencia y acuerdos comerciales internacionales. Y con nosotros Tiriac Brusual, economista de la Universidad Central de Venezuela, actual líder del área funcional de precio de transferencia en TAS, señor de EY Chile en la misma área. Les agradezco a todos su participación y dejo con ustedes al profesor Rodrigo Carvajal, quien moderará esta jornada. Muchas gracias, Viviana. Muy buenos días a todos. Paul, buenas tardes, y a otros participantes que también nos acompañan desde Europa, muy buenas tardes. Espero que estén todos bien y muchas gracias por la enorme participación que hemos tenido. A ver, tengo solamente 10 minutos, así que trataré de ser lo más breve y simple posible y no aburrirlo. En los primeros 5 pretendo explicar un poco cuál es la importancia, por qué hemos decidido implementar este diplomado en tributación internacional
Eh, y qué nos diferencia un poquito del resto, ¿cierto? De otros diplomados que por lo más en Chile no son muchos, pero son bastante buenos todos, pero todos tienen alguna característica importante a considerar. El tema de tributación internacional era un tema como decía Diana, tengo 17 años de experiencia, pero en realidad son más, agradezco que sea más allá. Hace más de 20 años, recuerdo cuando hice la primera clase en esta misma universidad que fue visionera, tuvo la visión de tener el ramo de tributación internacional y tener que hablar de un solo convenio que estaba vigente en esos años y de materias de precio y transferencia que nadie conocía. En ese tiempo el concepto de tributación internacional era en este país algo futuro y ya era parte del quehacer en Europa, digamos, y en otros países, Estados Unidos, etc. Pero nosotros estábamos dando los primeros pasos. Hoy el tema de tributación internacional ya es tema en marcha. eh, es un tema que ya muchos, quizás ustedes ya saben que la importancia de precio de transferencia, temas que uno hablaba a veces y no, la gente no dice de qué me está hablando este señor. Pero hoy en día existen obligaciones que ya conocemos como declaraciones juradas en temas de precio de transferencia, y otras normas. E incluso todos sabemos la cantidad de convenios de doble tributación que ya hoy día Chile tiene vigente, que son 37 y que permiten, como ustedes saben, reducir o eliminar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. O sea, nos generan un beneficio, pero también controlan a los contribuyentes. Bueno, en fin. ¿Por qué este diplomado en tributación internacional? Porque ya les dije, es un tema que está en progreso y sigue en constante desarrollo a nivel mundial. Y es una forma muy importante hoy día, o sea, quiero decir que los países están regulados bajo normas de impuestos internacionales a las cuales ya tenemos que entender y acoplarnos. ¿Qué nos diferencia un poco en este tema de los diplomados? Tengo la suerte de participar en varios diplomados en otras facultades también. No vamos a decir que no somos mejores que todos, pero hemos incorporado un énfasis importante, por ejemplo, en nuestro diplomado. ¿Cuál es la visión o estructura en términos simples? Primero, vamos a hacer que nuestros estudiantes teoricen, conozcan los principios básicos de la tributación internacional. Posteriormente de ello, las herramientas que se ocupan en Chile y que están vigentes en la normativa local y en los convenios. Posteriormente vamos a profundizar en materia de precio y transferencia. Tenemos seleccionado un módulo con bastantes horas, de tal manera que profundicen, incluso con los dos exponentes que presentamos, que es Tiriac y Paul, que van a compartir incluso ese módulo. O sea, damos más de 30 horas a ese módulo. ¿Por qué tanto? ¿En qué importancia tiene el tema de precio y transferencia en tributación internacional? ¿Por qué es necesario que alguien lo sepa? Porque si lo llevamos y lo aterrizo a ejemplos prácticos, eh, hoy en día el no cumplir, lo he visto personalmente, filiales que pertenecen a multinacionales importantes en Chile, filiales en Chile, cometen errores en declaraciones juradas como por ejemplo, la 1907, que como todos bien saben, ¿cierto? Es la que genera una mayor multa, que tiene una condonación, pero es una multa que va a partir con condonación sobre 2 millones 8 o 3 millones de pesos de costo inmediato. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si cometemos un error a ese nivel, significa una probable notificación y una probable revisión muy completa, ¿cierto?, del quehacer de la empresa. Por lo tanto, el tema de precio de transferencia no es menor, tiene que estar respaldado siempre por especialistas del área, de tal manera de evitar errores y cumplir con la normativa. Es ahí la importancia que existe en materia de precio de transferencia. Posteriormente, nuestro diplomado también lo quisimos enfocar en la fiscalidad internacional, diría yo. Dentro de ese módulo, que también es bastante amplio, más de 30 horas, lo separamos en dos partes. Una, con docentes que hoy en día son aquellos que están preocupados de las negociaciones de los convenios de doble tributación de Chile. O sea, tenemos el equipo del Servicio de Impuesto Interno importante que participa en las negociaciones de los convenios, es decir, la fuente directa que nos puede enseñar cuál es la visión, qué es lo que viene, qué se está negociando, etcétera. O sea, de primera fuente. Qué mejor que eso, no sé. Segunda parte del módulo, el apoyo de Ramón Mollerat, que está presente hoy en día, entiendo, desde Europa. Él, bueno,
ha sido socio del área tributaria internacional para Europa de una gran, importante consultora, ¿cierto? Con una experiencia increíble en materia tanto en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Europa, con experiencia bueno, en todos estos temas de fiscalidad internacional, y no solamente con los convenios de doble imposición, sino los convenios multilaterales que utiliza Europa. ¿Qué está pensando Europa en este minuto? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son los mecanismos para atraer inversión extranjera que lo necesitamos hoy en día en Chile? También es un tema que no lo podemos dejar de lado, por favor. Debemos aprender de esta gente que ya lleva harto tiempo viendo otros mecanismos para atraer inversión en países desarrollados. Es el momento que nosotros también tengamos esa visión y por eso también lo hemos incluido a él. Bueno, y por último, para no aburrir más, el módulo, el diplomado, también al final le damos ahí un barniz, un énfasis importante en la planificación tributaria internacional, donde nosotros tratamos de explicar qué es planificación tributaria, qué es planificación, qué es tributación internacional, y a partir de eso poder entender una idea de cuáles son las herramientas que debemos conocer para enfrentarnos a los temas tributarios internacionales. Esa es, mis queridos y queridas, la estructura que tenemos pensada para este diplomado y esperamos, bueno, contar con el apoyo de ustedes. Y bueno, dejamos las puertas abiertas para quienes necesiten consulta, etcétera. Vamos a tener todos los canales abiertos para atenderlo. Respecto a la introducción de esta charla, bueno, primero lo básico. ¿Cuál va a ser la estructura? Va a comenzar Paul con los conceptos básicos que uno debe conocer respecto al tema tributario internacional y su efecto, ¿cierto?, en los aranceles. ¿Qué es lo que es tributación internacional? ¿Qué son los aranceles? Y posteriormente vamos a finalizar con Tiriac. Los últimos 15 minutos son 15 y 15 cada uno, y Tiriac nos entregará los casos prácticos para poder aterrizar este asunto. Me gustaría decir solamente, me queda un minuto creo, decir, bueno, primero tratar de entender hace muchos años cuando estudié tributación internacional, lo primero que decía, a ver, ¿qué es tributación internacional? Este profesor que me va a hacer clase me va a explicar los tratados de libre comercio o me va a explicar los convenios de doble tributación. Así de perdido estaba. Entonces, y tampoco no tenía por qué nacer sabiendo, digamos, pero en fin, fue una de las primeras dudas que salí. Y eso es parte de la estructura de esta charla. Es decir, ¿qué es tributación internacional? Tributación internacional, ¿y qué comprende? Comprende todos los asuntos tributarios, que se producen ¿cuándo? Que se producen cuando existen transacciones de bienes y servicios entre distintas jurisdicciones tributarias. ¿Y qué aborda? Materias tributarias. ¿Y qué son los tributos? Los tributos son un hijo de un señor que se llama impuesto. Y ese señor impuesto tiene varios hijos. Uno son los tributos, las tasas, los aranceles, gravamen, etc. Y ahí nacen otro hermano de los señores tributos, que son los aranceles. Los aranceles caminan por un camino del mundo de los impuestos, donde aplican tratados de libre comercio. Y por otro lado tenemos los tributos, que caminan por el lado también de los convenios de doble tributación y los tributos que nos aplican. Pero en alguna medida también se pueden unir, se pueden aunar o tienen cosas en común. Y me puse a pensar como qué cosas. Bueno, el tema de aranceles y precios que van a tratar los expertos, que podrían de hecho afectan la base imponible de las operaciones en materia tributaria y impuesto a la renta IVA. Pero por otro lado también existen otros temas que podemos hablar horas y horas, que son las planificaciones tributarias. O sea, el hecho de que una empresa ubicada en un país se ve afectada por esta, puede buscar una relocalización, y el buscar una relocalización es buscar otro país. Buscar otro país te lleva a una planificación tributaria internacional. Por lo tanto, hay efectos. Bueno, no sigo aburriendo, sino que dejo con usted a Paul, experto en este tema, quien les va a hacer una charla, digamos, relacionada a los conceptos básicos y su implicancia de arancel en tributación internacional. Muchas gracias. Que esté muy bien. Rodrigo, gracias Viviana por los comentarios y la introducción. Sí, efectivamente, como comenta Rodrigo, debemos en primer lugar tocar algunos conceptos centrales sobre los aranceles y sobre precios de transferencia. Esto previo a empezar con la presentación de mi colega
diría, sobre implicancias prácticas. ¿Sí? En términos del marco conceptual, el contexto en el que se da el fenómeno de interés, en este caso hay un incremento de aranceles. El incremento de aranceles resulta necesariamente en un incremento de los costos asociados a las transacciones. Y este incremento resulta necesariamente en presión en los márgenes de utilidad de las partes involucradas. Algunos más, en algunos menos. Pero esta es la secuencia de eventos que va a ocurrir necesariamente. En el contexto, en las fronteras del grupo multinacional, todo está ocurriendo dentro de la misma organización. Y esto efectivamente tendrá impacto en la rentabilidad de ciertas entidades del grupo. ¿Sí? Entonces, a producto de esto, hay implicancias en precios de transferencia. Pero vamos un paso atrás. El arancel en sí es un impuesto indirecto sobre transacciones de comercio exterior. Sí, lo más común en la mayoría de los casos será sobre la importación. Ah, no siempre es así. Hay circunstancias en las que un determinado gobierno puede tener interés en restringir la exportación o la exportación de ciertos bienes. ¿Sí? No se da siempre, pero hay circunstancias en las que esto es por esto que el sujeto pasivo tradicional va a ser el importador. Independientemente de esto, este sujeto pasivo realizará la transferencia del impacto económico de esta medida, ¿sí? En definitiva, hacia el consumidor. No siempre es igual, porque depende del bien particular, pero esto es lo que ocurre. Entonces, el arancel es un instrumento tributario, del mundo tributario, pero definitivamente es también simultáneamente una herramienta de política económica. Y no solo de política económica, sino también puede ser una herramienta de políticas a nivel de Estado para presionar ciertas posiciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en su origen la lógica detrás de la existencia de los aranceles? ¿Por qué se definen? Hay un resultado obvio que es la generación de ingresos para el Estado que los impone. Pero la segunda pata es más importante en el sentido que pueden ser herramientas para dar protección a ciertas industrias nacionales, ¿sí? Básicamente porque los ciertos productos importados se harán más caros y por lo tanto se mueve artificialmente la competitividad en algunos casos. Ahora, también otro uso muy común es contrarrestar prácticas que pudiesen ser vistas como desleales en el caso de los países de algunos exportadores. El ejemplo tradicional son prácticas de dumping, más o menos una definición simplificada cuando un determinado exportador está vendiendo a precios extremadamente competitivos, incluyendo precios por debajo de esos puntos. ¿Y por qué? Para construir cuota de mercado en años sucesivos. En principio, con la lógica detrás del arancel, medida como herramienta política económica es lograr obtener prácticas comerciales justas. Coloco justas entre paréntesis, dado que, como mencionábamos, hay objetivos de comercio, objetivos de balanza comercial, perfecto, objetivos de proteger el empleo local, objetivos de fomentar la inversión en el país, pero también pueden haber objetivos que se tratan, más bien son de política de estados. ¿Sí? ¿A quién impacta la existencia, las modificaciones en los aranceles? Principalmente al consumidor. Hay al menos una porción del impacto del arancel la van a asumir directamente los consumidores. Hay situaciones en las que los importadores pueden asumir una parte. Sí, esto depende de la elasticidad de los productos
que se estén moviendo, de los productos, de los bienes. Depende también de la existencia de productos sustitutivos y de consideraciones, por ejemplo, de un grupo multinacional. Hay un beneficiado claro, pueden ser ciertas industrias nacionales. Este beneficio comúnmente es temporal. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Los productos extranjeros que están sujetos a estos nuevos aranceles se hacen menos competitivos. Los productos nacionales protegidos pueden ver un incremento en las ventas o pueden mantener de mejor forma su cuota de mercado al manejar artificialmente la competitividad. En la práctica, claro, un ejemplo relativamente reciente es lo visto en la industria del acero. Sí, la industria nacional tiene competencia de acero barato chino y el Estado toma medidas. ¿Qué ocurre? Los aranceles en el corto plazo pueden ser una buena medida, pero en el largo plazo afectan la competitividad de la industria, dado que la industria nacional que está siendo protegida no necesariamente tiene incentivos para mejorar su competitividad por vías diferentes a la existencia de los aranceles. La contraparte de la moneda es lo que se ve en los exportadores. Cuando el exportador es objeto de los... El exportador está en una industria en la cual el receptor coloca los aranceles, hay una disminución en la demanda de sus productos o se reestructura. Una amenaza clara se ve en la industria del cobre, ¿sí? Y es un hecho, hay que ver cómo evoluciona, porque, por ejemplo, cobre, el mayor comprador es China, el segundo mayor comprador es Estados Unidos. Puede haber una cierta migración de demanda entre uno y el otro u otros potenciales compradores, pero dependerá de la naturaleza específica de los aranceles, porque los aranceles en sí no es una sola medida única. Pueden ser aranceles al valor sobre ciertas tipologías de productos, sobre toda la gama. Pueden haber otras combinaciones de aranceles. Entonces, la forma en la que estén determinadas determinará su impacto. Ahora, en términos más agregados, las relaciones comerciales internacionales también sufren, particularmente si vemos una situación en la que hay retribución. País A coloca aranceles, país B responde con aranceles similares. ¿Sí? Y esto se genera una cadena, puede ser un círculo vicioso con consecuencias importantes en las cadenas de suministro globales. Y en el marco de las operaciones o de los grupos multinacionales, estas cadenas de suministros globales tienen diversos eslabones que son partes del mismo grupo. Y allí es donde están las operaciones intragrupo. De allí ya podemos ver todos dónde empieza a jugar la definición de políticas de precios de transferencia. En definitiva, las barreras arancelarias necesariamente en el largo plazo disminuyen el crecimiento económico. Hay múltiples estudios académicos que demuestran que la disminución de barreras arancelarias generan crecimiento y el establecimiento de barreras afectan este crecimiento. Sí, eso es un hecho en el largo plazo. Si bien en el corto plazo el establecimiento temporal de barreras arancelarias puede tener objetivos muy defendibles y ser razonablemente eficientes. Ahora, un poco adentrándonos en cómo se conecta esto con precios de transferencia. El grupo multinacional va a ver en varias de sus entidades un aumento de los costos y esta variación en los costos hay que gestionarla. Las diferencias en precios y en márgenes de utilidad potencialmente resultan en fallas o en incumplimientos de los marcos regulatorios en diversos países. ¿Sí?
De nuevo, esto hace que sea necesario potencialmente la revisión de las políticas de precios de transferencia. Adicionalmente, los nuevos aranceles también pueden tener un impacto en las actividades de fusiones y adquisiciones. ¿Por qué? Dado el cambio en el sistema, pueden haber necesidades de reestructurar la cadena de valor del mundo. Y esto genera operaciones de fusión o adquisición. En resumen, el establecimiento de nuevos aranceles necesariamente va a ir de la mano de revisión en las políticas de precios de transferencia para que el grupo multinacional pueda contrarrestar los efectos. Ahora tocamos un poco un par de conceptos de precios de transferencia previo a la explicación de un caso práctico por mi colega. Esencialmente, precios de transferencia se fundamenta en que las transacciones entre partes relacionadas deben darse a valores no intermitentes. Esencialmente siguiendo el llamado principio de arm's length. Básicamente se trata que una transacción entre partes relacionadas debe darse bajo condiciones similares a lo que habrían hecho terceros en operaciones que se parezcan bajo circunstancias comparables. Importante el concepto de comparabilidad. Esencialmente, una comparación razonable o válida debe fundamentarse en que los ítems que estás comparando se parezcan. ¿Sí? Operativamente, en el caso de Chile, se tiene el artículo 41E de la Ley sobre Impuesto a la Renta, donde se establece los puntos centrales de la materia en el país, y esto es consistente con las directrices de la OCDE. Recordemos un par de ítems adicionales. El concepto de parte relacionada es muy amplio, ¿sí? No nos limitemos a la participación directa, participación accionaria, entidad madre, subsidiaria. Sí, aquí cualquier participación indirecta o cualquier relación o control adicional a aquel que se ve por capital accionario, potencialmente genera una transacción entre relacionadas, porque hace que las entidades sean relacionadas. Adicionalmente, se tiene el caso de aquellas entidades que están domiciliadas en jurisdicciones con regímenes fiscales preferenciales o aquellas que no comparten información. Estas, en nuestro caso y en otros países, se presumen son potencialmente operaciones entre partes relacionadas y hay que justificar la razonabilidad de los términos de dichas transacciones. En la regulación nacional tenemos que las operaciones transfronterizas son las que estarían sujetos de la guía del artículo 41E. Sin embargo, por el artículo 64 del Código Tributario, esencialmente cualquier transacción entre relacionadas nacionales puede ser sujeto de revisión porque es un hecho y ocurre. Y por último, una muy breve vista a los métodos. Los métodos esencialmente son métodos de análisis económico, más o menos podríamos decir que son métodos de valoración de transacciones, los cuales se emplean sea para planificar o para determinar términos que vayan en cumplimiento del principio en general. Tenemos dos grandes grupos, el precio comparable no controlado, que se fundamenta en la comparación directa de precios. Esto tiende a ser más común en transferencias de commodities, en operaciones de financiamiento, medido otra vez las tasas de interés, donde estás comparando precios unitarios o precios por tonelada, una tasa de interés. Y para que esto pueda ser aplicado, el grado de comparabilidad de la transacción debe ser muy alto. No siempre es así, esto puede ser aplicado, digamos, en 10% de las veces. Es más común que se analicen a través de métodos que se enfocan en revisar la rentabilidad, ¿sí? El método de precio de reventa y el método del costo más margen se enfocan en analizar la rentabilidad a nivel bruto, mientras que el método más comúnmente aplicado es el transaccional de márgenes netos, donde se evalúa el margen de utilidad operativa de la parte que está siendo analizada y se verifica si esta rentabilidad, lo que está marginando a nivel operativo, nivel EBIT, tiene sentido, ¿sí?
Hay también el método de división de utilidades, pero tiende a ser poco aplicable. Básicamente la distribución de la rentabilidad agregada de la actividad conjunta basada en criterios de distribución razonables. Tengan presente el método transaccional de márgenes netos, ¿sí? Es decir, la revisión de la utilidad operativa de la parte que está siendo analizada versus comparables, porque este es el método que mi colega menciona en el caso práctico y es en la práctica uno de los métodos más aplicados en el mundo. Sí. Aquí el fin de la parte conceptual. Un gusto saludarlos a todos. Habla Tiria Cruzual. La parte de mi presentación consta, como muy bien decía Rodrigo al inicio y Paul posteriormente, de cómo hacemos la bajada de esta información o de todo esto en la casuística particular de precios de transferencia. Lo primero es que aquellos que nos dedicamos a precios de transferencia tenemos que entender el contexto en el que se están dando las operaciones. Y para aquello nosotros utilizamos principalmente ciertas herramientas o procedimientos y protocolos que están reconocidos a nivel internacional en los lineamientos de la OCDE, y por supuesto con todo aquello que nos trae la normativa de precios de transferencia localmente. En ese sentido, lo relevante acá, y podemos partir haciendo los análisis, tiene que ver con, por ejemplo, los factores de la comparabilidad. Esto nos sirve, es como una suerte de hoja de ruta que nos va a ir dando aquella información relevante para hacer todos los análisis de precios de transferencia que aborda o que puede abordar la materia. En el caso concreto que queremos presentarles hoy, vamos a ir paso a paso describiendo cómo se van planteando las operaciones. Como les decía, lo primero que tiene que ver con los factores de la comparabilidad se hace cargo de 5 pilares. Estos pilares son las características de los bienes o servicios que estarían siendo transadas en una transacción específica, el análisis funcional, los términos contractuales, circunstancias económicas y estrategias empresariales. En el caso particular que estamos viendo o que veremos en la presentación de hoy, en lo que tiene que ver con las características de los bienes, lo relevante acá es hacer una descripción exhaustiva que nos permita identificar claramente la naturaleza de los productos o de los servicios que estamos hablando. En el caso concreto que es atingente a la presentación de hoy, estaríamos hablando de una empresa que se encarga de comercializar productos tecnológicos estándar. Pueden ser computadores, notebooks, tablets, de ese tipo de productos, para dar un poco más de contexto. Luego, hacemos un análisis funcional. En el fondo, ¿qué es este análisis funcional? Es la descripción de aquellas funciones, activos y riesgos que aporta cada una de las partes intervinientes en la operación. Se entiende que si estamos hablando de una operación, por ejemplo, de un distribuidor chileno que adquiere estos productos tecnológicos desde una contraparte en el exterior, asumamos por un minuto que estamos hablando de un fabricante, por ejemplo, lo que nos interesa saber es, desde la perspectiva, por ejemplo, del distribuidor, cuáles son las funciones que realiza en esas labores de comercialización, qué activos utiliza para aquello y qué nivel de riesgo está expuesto. Es un trabajo bastante exhaustivo en donde obviamente el profesional de precios de transferencia guía y conversa muy probablemente con varias áreas de negocio dentro de los clientes o contribuyentes para entender bien cómo se dan estas lógicas dentro de cada uno de los negocios. En el caso concreto que estamos viendo ahora, se entiende que esta empresa, que para estos efectos vamos a ver a una empresa estándar distribuidora, es una sociedad que se encarga de, como lo dije previamente, comercializa estos productos y para aquello asume activos y riesgos rutinarios del negocio. También tenemos los términos contractuales.
Es decir, cómo estas partes interactúan. ¿Existe un contrato que regule desde una perspectiva legal estas operaciones? Eso es importante también establecerlo. Es decir, si es que entre fabricante y distribuidor existe algún acuerdo o contrato de suministro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos da obviamente el marco normativo y legal que rige particularmente una operación. No necesariamente tiene que ser un contrato, usualmente es un contrato, pero perfectamente podrían ser órdenes de compra, podrían ser inclusive a través de correos electrónicos o alguna instrucción, orden de despacho, en donde claramente queden identificadas quiénes son las partes contratantes, cuáles son las funciones o a qué está obligado a cada uno, las características de los bienes que van a ser comercializados, etc. En el caso que nos compete hoy día, me interesa, por ejemplo, destacar que en este caso hipotético tenemos dos cosas. Por una parte, exclusividad, es decir, que este distribuidor adquiere de este productor los productos de manera exclusiva para un mercado geográfico específico. Y lo otro es que los impuestos en general y los aranceles en particular estarían a cargo del importador, es decir, de este distribuidor que importa los productos y los revende en el mercado local. Tenemos también que evaluar las circunstancias económicas, que no es otra cosa que un análisis del entorno, que es lo que nosotros hoy día estamos viendo y que es el tema de este seminario, básicamente el tema de las barreras arancelarias. No había sido tema esto en el pasado, quizás salvo algunas particulares excepciones, pero bueno, cada día vemos que estas barreras arancelarias se están utilizando de una manera más común, como decía perfectamente Paul, ya no es nada más como un instrumento de una barrera o protección a la entrada para potenciar o generar lo que históricamente se entendía como sustitución de importaciones, sino que también tiene que ver como una suerte de arma geopolítica para la toma de decisiones y usos a nivel gubernamentales que van más allá de la lógica económica. En el caso que vamos a ver en el día de hoy, este análisis del entorno que nos da a entender que el desafío que tiene este distribuidor es obviamente que le han colocado, a diferencia de la forma en que venía comercializando sus productos, unas barreras arancelarias focalizadas, por ejemplo, en la parte de los computadores. Es decir, no es a toda la cartera o todo el catálogo de productos que esta empresa tiene, sino particularmente al segmento de computadores, por ejemplo, porque también recordemos que los aranceles pueden ser aplicados de manera focalizada o de manera general, que es lo que hemos visto más recientemente. Y por último, estrategias empresariales. En el fondo es, dadas todas estas condiciones que son más, quizás salvo las circunstancias económicas que reúnen todo lo que tiene que ver con los factores exógenos y endógenos de cada negocio, en el fondo, ¿qué estrategia, qué decisiones está tomando el interno, las personas que toman decisiones dentro de las empresas para hacerse cargo de estos temas de comercialización? En el fondo, ¿cuáles son las decisiones de negocio y comerciales, conociendo las características propias del negocio, conociendo, digamos, el mercado que estoy atendiendo? ¿Cuál va a ser la posición? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer y que eso rija obviamente las decisiones de negocio y comerciales? En este caso, aun cuando el distribuidor esté enfrentando ahora una barrera arancelaria, digamos que en este caso hipotético entendemos que la decisión del management ha sido mantener presencia en el mercado, es decir, vamos adelante con todo y barreras arancelarias porque nuestra presencia en este mercado particular es relevante, no es un mercado que simplemente podemos descartar. ¿Qué pasa ya con toda esta información que tiene el especialista de precios de transferencia? Bueno, ahí es donde viene el valor agregado de nosotros como profesionales del área, en donde ya hecho todo este levantamiento, esta compilación de información, tenemos que vaciarla en un análisis económico. Y ese análisis económico tiene obviamente varias aristas, pero las que me interesa destacar para efectos de esta presentación, a lo menos son tres. Uno es a quién vamos a analizar. En toda transacción, cualquiera esta sea, si estamos hablando de comercialización de bienes, hay una empresa que vende el producto y otra que lo compra, usualmente el fabricante y la que lo compra es el distribuidor, pero perfectamente puede ser
en una operación de prestación de servicio, en donde hay una sociedad que presta el servicio, otra que lo recibe. También en el mundo financiero hay entidades que prestan o ponen a disposición de otros fondos, usualmente estos prestamistas, y quien los recibe los prestatarios, etc. En el fondo siempre participan a lo menos dos entidades. Y aquí, cuando uno parte del análisis económico, es, bueno, dada la información de base que tenemos, ¿a quién vamos a analizar? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuáles son las características de esa sociedad? ¿Por qué? Porque obviamente eso nos da la perspectiva del análisis que vamos a conducir en materia de precio de transferencia. En el caso que nos compete, y como se puede inferir de todo lo que hemos conversado previamente, se selecciona obviamente en este caso el distribuidor de los productos tecnológicos estándar que adquiere y revende en el mercado local. Todo lo anterior nos permite dar una aproximación, una caracterización de la sociedad. ¿Y por qué esto es importante? Por algún elemento claro o clave que nos comentaba Paul al inicio. Los análisis de precios de transferencia se basan en análisis esencialmente de comparabilidad. En el fondo, una cosa que puede ser un bien, un servicio, una empresa, un intangible, vale lo que un tercero estaría dispuesto a pagar o a comprar por esa misma cosa en un mercado abierto entre terceros independientes. Por lo tanto, para hacer una comparación justa, lo primero es que tenemos que saber cuáles son las características que reúne, en este caso, la parte analizada, para saber cuáles van a ser mis mejores comparables respecto de los cuales yo voy a hacer o definir los parámetros de mercado. En el caso particular que estamos hablando hoy, bueno, ya sabíamos que estábamos hablando de un distribuidor de productos tecnológicos estándar que adicionalmente, como lo vimos antes, dispone de activos y riesgos rutinarios, que tiene una cartera de productos similares a los que se comercializan localmente. En el fondo estamos haciendo o llegando a una aproximación lo más obviamente real de lo que ocurre hoy día en la realidad. Y por último, el método de análisis. Como decía Paul, existen distintas metodologías de análisis, desde las más directas al precio hasta las más indirectas que van sobre análisis de márgenes, bien sea brutos u operativos, porque dependiendo de esa metodología, cada metodología tiene un procedimiento o un protocolo a seguir para evaluar si se cumple en este caso el principio de plena competencia, que en el fondo es saber si el precio que están pactando estas sociedades a propósito de las operaciones se encuentra a valor de mercado. En este caso, se ha decidido utilizar el margen o el método transaccional de márgenes netos. Es el método que yo diría que se usa con mayor frecuencia, dadas las características y versatilidad que él mismo tiene, que en el fondo es hacer una comparación de márgenes entre, por ejemplo, en el caso particular que vamos a ver, y que en la próxima slide, ahí Paul, si me ayudas, por favor, lo podemos ver, que en el fondo es hacer una comparación de cuál es el margen que yo percibo dentro de mis operaciones rutinarias con aquellas que hace el mercado o terceros independientes en similares características. Expliquemos primero este caso, un caso base, sin efecto arancelario. En el fondo, como sabíamos, estamos hablando de una empresa destinada a la comercialización de productos tecnológicos, entiéndase de notebooks, tablets, smartwatch, celulares, accesorios en general, que compra de su entidad relacionada domiciliada en el exterior, y se dedica, en este caso la contraparte, se dedica a la fabricación de dichos inventarios. ¿Ok? ¿Cuáles son las cifras de la empresa distribuidora? Es decir, de nuestra parte analizada. En este caso, nos vamos al estado financiero, digamos, al análisis del estado de resultados, y lo que vemos es que esta empresa en general tiene unas ventas, todas estas cifras están expresadas en millones de pesos. Estamos hablando de un nivel de ventas de 105 millones de pesos, un costo de venta aproximado de 65 millones de pesos. El asterisco denota que no tiene o no está afecta por aranceles en este caso hipotético. Tenemos una utilidad bruta de 35 millones, asumo unos gastos operativos de unos 30 millones entre gastos de venta y obviamente gastos administrativos, y una utilidad operativa de 5 millones. Para efectos de precios de transferencia, que es lo destacable aquí, a nivel numérico, a nivel casuístico, ¿qué
que cuando nosotros hablamos de empresas distribuidoras, usualmente, y así también lo establece los instructivos del Servicio de Impuestos Internos y la literatura de precios de transferencia en general, una de las metodologías o el indicador de rentabilidad idóneo para este tipo de operaciones y para este tipo de entidades es el margen operativo sobre ventas netas. En el fondo ese 5% se calcula dividiendo la utilidad operativa entre el total de ventas netas. Obviamente ahí estamos poniendo un valor aproximado. Por otra parte, tenemos el rango total de mercado. En el fondo es la información financiera, es decir, contra qué yo me estoy comparando. ¿Cuál es mi margen? ¿Cuáles son los márgenes de rentabilidad que se están viendo a nivel empresa o a nivel de la industria que estamos nosotros analizando? Seguimos la lógica de, obviamente, buscamos estas empresas que consideren similares características en bases de datos públicas o privadas, y determinamos los márgenes operativos sobre ventas de cada una de esas sociedades, armamos un rango y lo que nos establece la norma es que cuando tengo más de una observación, en este caso observaciones que sean, por ejemplo, más de 4, 5, 10 observaciones, lo ideal es buscar medidas de tendencia central, que las que se utilizan en materia de precios de transferencia de manera estadística desde hace mucho tiempo son lo que tiene que ver con los rangos intercuartiles. En el fondo estos rangos intercuartiles lo que hacen es organizar la información que tenemos a disposición entre un primer y el tercer cuartil, que en el fondo es de todas las observaciones disponibles, asumamos en este minuto que estamos hablando de 10 comparables que tienen información en los últimos 3 años, año 2023, año 2024, año 2025. Todas esas observaciones se agrupan y obviamente nos permiten llegar a un rango de valor de mercado. Este rango de valor de mercado que va entre el primero y el tercer cuartil no es otra cosa que del 100% de datos disponibles, pondérame aquellos que serían equivalentes al 50% de los valores estadísticamente más representativos, siendo, por supuesto, el más representativo el valor de la mediana. ¿Cómo nosotros interpretamos estos resultados? Esto es ya hecho el estudio de precio de transferencia. Tenemos entonces que el valor que estamos testeando es un 5% y obviamente vemos ese 5% cómo está dentro del parámetro de referencia. ¿Cuál es mi parámetro de referencia? Este análisis que presentamos, este rango total y el intercuartil que va entre el primero y el tercero. Si ese 5% está dentro del rango intercuartil, es decir, entre el 3 y el 6,5%, estamos en la zona segura, es decir, estamos transando nuestras operaciones a valores de mercado. ¿Dónde tenemos problemas? Si ese valor que estamos testeando, que para estos efectos es el 5%, está fuera de ese rango. Es decir, que estuviese o por debajo del 3% o por sobre el 6,5%. Ahí es donde tendríamos problemas de precio de transferencia, lo cual evidentemente podría suponer un problema financiero, por supuesto, porque en algún caso puede ser que estemos cobrando por sobre lo que estaría comprando un tercero estos inventarios, o desde la perspectiva del fabricante, probablemente los está vendiendo muy barato y no les permite generar un margen de rentabilidad razonable. Pasamos a la próxima, Paul. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al mundo de los aranceles? En términos numéricos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo nosotros podemos ver si en efecto qué desafíos se nos están presentando entonces en este contexto? Tenemos un primer escenario, estas son las mismas cifras que veíamos previamente, en donde tenemos el escenario sin arancel, con un margen del 5%, en donde hasta ese minuto es un escenario estable o de equilibrio, si lo queremos ver así, dado que no tenemos mayores alteraciones a nivel de cifras o de mercado que supongan algún problema de precio de transferencia. De hecho, el 5% inclusive estaría apuntando a la mediana. Cuando se introduce de un día para otro un arancel, por ejemplo, del 10%, como muy bien decía Paul, lo primero que se genera es un incremento en los costos de venta. Por supuesto, estamos hablando siempre, recuerden, de la perspectiva desde el distribuidor. Esos productos que él
estaba comprando a 10, ahora los va a empezar a comprar a 11. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que este costo de venta, si es que toda su cartera de productos fuera sujeta a dicho arancel, es decir, que no es un arancel focalizado, sino que fuera un arancel general para todos los productos tecnológicos, por ejemplo, se nos incrementaría ese costo de venta de manera automática en un 6,5 en 6,5 millones de pesos, que sería un 10% del costo de venta. En este caso hipotético, por supuesto, estoy asumiendo que, para este caso que estamos ilustrando, ese arancel aplicaría para todos, ¿ok? Para todos los productos que este distribuidor comercializa. ¿Eso qué significa? Significa que se nos contrae adicionalmente la utilidad bruta, obviamente a propósito de la imposición del arancel, y asumiendo que los gastos operativos no han sido ajustados o que no hay algún ajuste posterior a aquello. ¿Qué supondría esto? Obviamente supondría una utilidad operativa o en este caso una pérdida operativa de 1,5 millones de pesos. Entonces, en el fondo, nada más el mero hecho de aplicar un arancel podría inclusive afectar, y numéricamente lo podemos ver. Lo primero es que tenemos evidente que es un incremento del costo, se contrae la rentabilidad tanto a nivel bruto como operativo, se podría inclusive generar una situación de pérdida operativa, y en materia de precio de transferencia, este simple hecho ya nos deja fuera del rango de referencia. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Porque no nos podemos quedar de manos cruzadas. ¿Cómo los especialistas de precios de transferencia abordan estos desafíos que son cada día más frecuentes? Bueno, les comparto 4 opciones o 4 alternativas que inclusive se ven en la casuística del día a día de nosotros como especialistas. Y en el fondo cada una, por supuesto que tiene su desafío. Hay empresas distribuidoras que dicen, bueno, mira, ya yo sé que van a aplicarle que le van a aplicar un arancel a mis productos en este mercado. Como sabíamos, no puedo simplemente salir del mercado, pero lo que sí puedo es sobreestoquearme. Es decir, adelantar mi cronograma de compras que yo voy a hacer durante el año. ¿Sabes qué? Prefiero hacerlas ahora. ¿Eso qué va a significar? Bueno, ciertamente va a significar que aunque no tenga arancel, se me va a disparar el costo. Se me dispara el costo porque estoy adquiriendo mayor cantidad de productos de aquellos que yo tenía previstos vender durante ese periodo de tiempo, pero de alguna plata tiene que salir el dinero. Por lo tanto, tengo que buscar, para no generar, para no generar un problema de precios de transferencia y optimizar el flujo de efectivo, obviamente esos mayores fondos que necesito para la compra no programada de estos activos que me van a permitir sobreestoquearme, muy probablemente van a significar ahorros o algunos ajustes que tendríamos que hacer a nivel de gastos operativos, o inclusive pedir un préstamo, y obviamente el efecto se va a ver a nivel no operativo, pero a nivel de gastos financieros. Pero en el fondo, de alguna parte tienen que venir los fondos para yo poder sobreestoquearme hasta un nivel, obviamente, y lo ideal sería que no me saque de mercado y que me genere ineficiencias en materia de precios de transferencia. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que se destaca? Obviamente el efecto anticipación de compra, el incremento transitorio de los volúmenes de costo y el recorte a nivel de gastos operacionales, porque si no, como decíamos antes, me voy a ver expuesto a un problema de precio de transferencia. ¿Qué otra alternativa hay? Bueno, me cambio de proveedor. Históricamente yo le venía comprando estos productos a mi sociedad en el exterior que está, digamos, no sé, en Perú. Ahora me voy a tener que mover a otra sociedad del grupo que esté en Brasil, por decirlo de alguna forma, asumiendo que con Perú tengo un elevado tema de aranceles, pero no los tengo con Brasil, ¿ok? Eso también tiene su costo, por supuesto. ¿Por qué? Porque se altera primero mi cadena de suministro. Como revisamos en el caso original, recordemos que nosotros teníamos un acuerdo de exclusividad, en donde yo iba a adquirir esos productos exclusivamente de un proveedor. Bueno, ahora tenemos que sentarnos a renegociar esas condiciones, lo cual supone, por una parte, ir a decirle al fabricante que ya no voy a poder seguir negociando con ellos, y por el otro lado, ¿qué significa? Bueno, tengo que buscar cuál es ese mejor o ese
o ese fabricante de estos productos de manera alternativa que no me altere tanto la cadena de suministros y que ojalá genere el menor efecto posible a nivel de resultado. Por supuesto que este escenario que supone, bueno, alteración de la cadena de suministro porque no es tan fácil cambiarse de un fabricante a otro. Identificar hoy día estos países que podrían generar esta ventaja, entre comillas, arancelaria, si es que en algún caso tengo ese fabricante con un arancel más bajo o sin arancel, se me va a incrementar sin duda alguna el costo. ¿Por qué? Porque obviamente en este caso hipotético no es lo mismo traerme el producto directamente desde Perú a traérmelo de Brasil o de Canadá o de donde esté. Y todas estas decisiones en el fondo implican sacrificar rentabilidad. Los otros dos escenarios, uno por ejemplo es, bueno, la más sencilla. ¿Qué pasa si este mayor costo se lo traslado al cliente? Bueno, por supuesto, si ustedes ven de los escenarios que hay, es el escenario en donde se sacrifica menor margen, porque en el fondo sería literal ese aumento en el costo pasarlo a la venta. Suena fácil, pero aquí se plantean una serie de otros desafíos. Por ejemplo, ¿tendrá ese distribuidor la capacidad de negociar este incremento en los precios con sus clientes? Recuerden el análisis del entorno que vimos y las estrategias comerciales que tiene. Segundo, ¿existen en ese mercado productos sustitutos? ¿Son muchos? ¿Son pocos? En el fondo esto también me va a afectar. Existe también el caso en este escenario particular que si bien sería, digamos, la vía fácil, en el sentido de que sacrifico menos margen, la probabilidad de yo recuperar margen o de no perder tanto también va a suponer que existe una alta probabilidad de break-even en el sentido de que yo no pueda transferir el incremento del costo directamente a la venta. Por lo tanto, también esto supone un monitoreo constante de los precios de venta de estos productos dentro del país. Por último, bueno, ¿qué pasa si compartimos, nos sentamos las dos empresas, fabricante y distribuidor, y decimos, mira, ¿sabes qué? Compartamos el efecto financiero de esto. Compartamos entre comillas, el costo del arancel. Sabemos que el costo siempre va a ser el costo del arancel y la obligación de pagarlo siempre es del distribuidor. Pero es un efecto financiero que eventualmente podría compartirse. ¿Cómo? Bueno, que fabricante y distribuidor se sienten a renegociar sus precios de transferencia. Obviamente esa negociación supone que esos precios, como los precios ya vimos en el escenario base, nosotros tenemos un rango de precios de transferencia, es decir, no es un valor específico, sino tenemos un rango. Lo ideal sería moverse dentro de ese rango para que ni el fabricante en su país, ni el distribuidor en su país queden fuera de rango. Por lo tanto, también precios de transferencia otorga cierta flexibilidad al momento de negociar estos precios, lo cual se podría hacer a través de un descuento por volumen, etcétera. Entonces, ese descuento que haga el fabricante en beneficio del distribuidor sería, digamos, el aporte que haría el fabricante a este modelo de compartir los costos. Y desde la perspectiva del distribuidor, ¿qué podría hacer? Del distribuidor, ¿qué podría hacer? Bueno, sacrificar un poco de su margen a nivel de generar eficiencias, a nivel de gasto operacional, justamente para que ese mayor incremento en el costo no vaya a dejarlo fuera de rango, fuera del parámetro de mercado. Si no lo hiciera, obviamente el hecho de que simplemente el fabricante sume el costo muy probablemente no va a ser suficiente para que quedemos en rango y esto no genere, esta contracción de márgenes no genere probablemente un problema de precio de transferencia. ¿Me ayudas, Paul? En resumen, y con esto terminamos esta sesión, hay varios aspectos generales a destacar. Lo primero, bueno, esa base conceptual abordada por Paul da cuenta de elementos esenciales que son menester de la tributación internacional. Todo esto está concatenado. El mundo de hoy, aunque sean discusiones arancelarias, comerciales, gubernamentales, geopolíticas, todo esto está interconectado. Todo lo que hoy día hablamos a nivel financiero tiene un efecto tributario, tiene efecto en el quehacer de las empresas que toman decisiones de negocio, particularmente aquellas que tienen presencia en más de un país.
En particular, precios de transferencia, si bien es una materia fundamentalmente económica, está al servicio de la temática tributaria. Este punto lo abordó perfectamente Rodrigo al inicio de la presentación, pero no nos quedemos que precios de transferencia es simplemente una materia que nos permite o que simplemente nos da herramientas de cumplimiento tributario, que muchas veces se ve así. Es una materia bastante más amplia que nos permite analizar, gestionar, planificar, entender cadenas de valor y de suministro de cualquier índole o industria. Aquí en este caso que les comentábamos y que les compartimos el día de hoy, pudimos verlo en específico cómo interactúan todos los elementos que conceptualmente explicó Paul y que numéricamente yo les presenté. Además de que comparte muchas de las características, me refiero a precio de transferencia y tributación internacional en general, con lo que está pasando en el mundo de hoy. Estas materias son dinámicas, todos los días tenemos casos, tenemos jurisprudencia, tenemos papers, tenemos circulares, resoluciones que hablan de estos temas que tienen distintas aristas. Es muy desafiante, es versátil, no por aquello complejo, pero sí lleno de oportunidades para aquellos que nos dedicamos a estas materias específicas. Y aquellos aspectos particulares que quisiera rescatar del caso particular de aranceles en el contexto que es lo que nos convoca al webinar de hoy. Lo primero, bueno, ya algo de esto lo comentaba Paul. Es una herramienta que históricamente los gobiernos utilizaban para proteger ciertas industrias estratégicas, fomentando la producción nacional a través de sustitución e importaciones que, si bien usualmente han sido focalizados, en el último tiempo no han sido tan focalizados y van más sobre la lógica de fines geopolíticos. Es lo que significa en el fondo que no hay una teoría económica que verse sobre esto, sino básicamente tenemos que hacer uso de la teoría económica y por supuesto tributaria para hacer frente de la mejor manera a estos nuevos desafíos. Todo arancel tiene un impacto secuencial en su gran mayoría de las veces adverso. Es decir, lo decía Paul al inicio. Mayor arancel, mayor costo, menor rentabilidad de las empresas, menor competitividad. Son elementos exógenos a las empresas que obviamente generan distorsiones. En los casos que vimos y que les expliqué en la slide previa, en todos los casos estamos sacrificando márgenes, en todos estamos generando distorsiones que tenemos que corregir a través de las otras herramientas que tenemos y que los tomadores de decisiones tienen a su alcance para no salir de mercado, para no perder presencia, para mantener el market share e inclusive, por supuesto, para mantener un nivel de tributación adecuado. Y por último, presentan desafíos recaudatorios a nivel tributario sin duda, y no es menos cierto que hay que recordar que estos aranceles que son recaudados por aduana tienen este efecto o esta dicotomía con los de renta. Obviamente, para efectos de aduana, mientras el arancel es más alto respecto del precio de un producto, mayor es la recaudación. Pero desde renta se presenta el desafío del contrario. Mientras más alto es el precio, menor es la renta gravable, porque menor es la utilidad y obviamente menor es la recaudación. Así que hay un trade-off interesante aquí también y desafíos gubernamentales que tendrá que visualizar, por supuesto, los gobiernos que hacen política económica. Por supuesto que hay muchos más desafíos, por supuesto que hay muchos más temas que puede abordar precios de transferencia y justamente de eso queríamos nosotros invitarlos a participar de este diplomado. No quiero cerrar esta instancia sin agradecer, por supuesto, a Paul que me acompañó en el día de hoy, sino también a Viviana y a Rodrigo por invitarnos a participar de esto y dejarles a ustedes hecha la invitación a que participen de este diplomado que está muy interesante. Que tengan todos un buen día. Muchísimas gracias, Tiriac. Paul, extraordinario, sumamente claro. Bueno, procedemos, tenemos un minutito porque estamos bien pasados en el tiempo. Hasta el minuto, les damos un minuto a los participantes, digamos a los asistentes, si desean enviarnos alguna pregunta a través de la opción, ¿cierto? Pueden hacernos preguntas. Mientras tanto, Tiriac y Paul, esperemos ese minuto a ver si nos llega alguna consultita importante, pero yo me gustaría hacer un alcance, a ver si me lo pueden comentar. ¿Qué me dicen ustedes? Miren, me llamó bastante la atención un tema que les escuché que efectivamente, claro, pensando, me voy a poner extremista, pensando en aumentos importantes
importantes de los aranceles, en el caso extremo, hacia ciertos países y otros no, esto sin duda, por lo que creo, confirmen ustedes, díganme si estoy equivocado o no, esto podría generar cierto. No creo que genere cambios en los mecanismos que se utilizan en precio de transferencia para la determinación, ¿cierto? No creo que ello vaya a generar eso. Pero tengo mis dudas si esto podría generar, o va a generar o no, obviamente, aumento de tarifas, aumento de valores, de precios. Y para poder utilizar los mecanismos de precio de transferencia y aplicarlos, esta herramienta, ¿cierto? Debemos utilizar bases de datos. Bases de datos que me imagino en algún caso se van a ver alteradísimas. Por lo tanto, vamos a tener que, me imagino, hacer una limpieza o un análisis, no hacer llegar y tomar, me imagino, esas bases de datos que me sirven como comparables. Porque van a haber ciertas distorsiones que van a ocurrir en precios, sin duda, por el aumento de los aranceles. Por lo tanto, ahí se generaría entiendo, no sé si estoy perdido o no, una complejidad en este asunto del análisis de precio de transferencia. Entiendo que existen bastantes herramientas para corregir distorsiones. Sí, interesante, pero ¿se verían afectadas? Esa es mi duda. ¿Se verían afectadas estas bases de datos que ustedes comúnmente utilizan? En un caso extremo estoy hablando, por supuesto. La verdad, yo hablé mucho, así que prefiero que hable Paul también. Sí, a ver, aquí vamos también dos cosas. Uno, el concepto de comparabilidad. Sí, evidentemente es un aspecto donde se materializa que las bases de datos contienen información financiera de entidades, información sobre transacciones de, de todo el mundo. Sí. Al existir información de todo el mundo, en el caso de los aranceles, podrá haber información referida a países que no están siendo objeto de nuevos aranceles, por ejemplo, y esto lo van a reflejar los datos. Entonces, los factores de comparabilidad deben ser analizados en detalle de manera de hacer los ajustes necesarios a la información bruta de la base de datos. Adicionalmente, recordemos que hay un desfase entre la información que va a estar en las bases de datos y el hoy. Sí, entonces, este efecto debe reflejarse, debe primero conceptualizarse a través de los análisis de factores de comparabilidad y luego debe cuantificarse a través del análisis económico. ¿Sí? Pero es un hecho que es algo que existe y debe tomarse en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias, Paul. Mira, nos llegó una preguntita más y con eso cerraríamos porque ya nos hemos pasado bastante y agradecemos su tiempo, por supuesto, muy valioso. Nos preguntan, consulta si Estados Unidos sube el arancel del cobre al 50%, ¿cuáles serían los efectos en Chile? Nos pregunta un asistente. Bueno, lo primero, y siguiendo la misma línea de lo que hemos conversado hoy, por supuesto no es una buena noticia, porque quiere decir que uno de nuestros principales socios comerciales de manera unilateral nos estaría incrementando en ese 50% el costo o el valor de aquellos productos que estarían exportándose con destino a dicho mercado. Ciertamente no es una buena noticia, genera todos esos impactos nocivos que vimos en la presentación. En el fondo, el cobre chileno perdería competitividad respecto de otros orígenes o del cobre, bien sea de algún otro proveedor de cobre que tenga como destino los Estados Unidos. Y la verdad de las cosas es que por el monto se presenta un desafío increíble para las empresas, por supuesto, exportadoras de dicho commodity. Habría que ver
como todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y en particular en los últimos meses, si esto va a ser una medida de mediano plazo, del más corto plazo, del largo plazo, la verdad de las cosas es que hoy día no lo sabemos. Pero ciertamente los hacedores de política pública, particularmente en Chile, estamos hablando también aquellos que dan las directrices desde Cochilco, Codelco, son todos entidades intervinientes, tienen que tomar las medidas que correspondan porque no es tan fácil salir de un mercado estratégico como el norteamericano. Pero ciertamente genera esto efectos nocivos de pérdida de competitividad y obviamente el gusto, no sé si el gusto, pero Chile no puede darse, digamos, la tarea de simplemente no hacerse cargo de este tema. Yo creo que esto más que un tema económico, en mi particular opinión, es un tema más de Cancillería, justamente porque yo lo veo más desde una perspectiva política, porque a nivel económico no existe una teoría que pueda defender un arancel del 50%. No es sostenible en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Tiria. Y como yo mencionaba al principio, tampoco no podemos cambiarnos de país en este caso. Pero bueno, en fin, hay que tirar una bromita. ¿Ah? No podemos ir a explotar otro, porque digamos lo principal lo tenemos acá, el recurso. En fin, así que no habría planificación tributaria en ese caso. Oye, bueno, muy agradecido. Les comento que me acaba de escribir, no sabía que estaba presente una persona que es un amigo mío, que él estuvo muchos años a cargo de las negociaciones de los tratados de libre comercio. Y me acaba de decir que estuvo muy buena su presentación, Tirac y Paul. Así que eso, les comento. Un off de récord por ahí. Y muchísimas gracias. Espero que todos se hayan entretenido y hayamos sido un aporte importante. Y sigamos avanzando para que nos vaya bien a todo el país, digamos. ¿Ah? Esa es la idea. Bueno, que tengan un muy buen día y un buen resto de semana. Nos vemos en el diplomado, ¿vale? Nos despedimos y muchas Gracias gracias. a todos. Gracias Gracias a a todos. todos. Gracias a todos por participar. Que estén muy bien y tengan todos muy buen día.